Sin agua no hay vida posible. Es un bien preciado e indispensable a toda actividad humana. Carta Europea del Agua. Estrasburgo, 1968. Y llegué a la alcaldía, me encontré con que estábamos en la más absoluta de las situaciones gravísimas. En 60 nosotros teníamos el canal del Taivilla, nos daban todos los años del orden de 600.000 metros cúbicos. Ya empezó por Constantino, todo hay que decirlo, no fui yo el primero. Pero yo lo que pude conseguir es que nos dieran todos los años y damos un riego de socorro. Aquello fue nuestra salvación. La situación económica y social del pueblo, en los años que yo fui alcalde, entraba el dinero a raudales. Si alguien no lo sabe, que se entere de esto y que pida noticias, si quieren, a personas más viejas que yo. Entre la fábrica de calzado y por los parrales, que había muchos más de los que hay ahora, pagaban el agua más cara. Cuando muchas veces hablamos de este tema y la gente dice, eso no puede ser. Se pagaba el agua más, el kilo de uva se pagaba más caro que un jornal. Y ahora pagas por un jornal 50 euros, que son 8.000 y pico de pesetas, y te pagan el agua a 100 céntimos de euro, a 1,5 euros el kilo de uva. Decimos 100 pesetas. Es increíble. Entraba dinero a raudales. Me acuerdo que Juan Pedro, hablando de este tema, que fue alcalde después, tuvo una frase muy buena y dijo: si esto sigue así, tenemos dinero para echarle a los cochinos. Cuanto antes traerse el agua. Cuando salió en el boletín del Estado el primer proyecto del trasvase, esta estación elevadora iba marcada en la Rambla de Levos, a una cota de 200 metros sobre el nivel. ¿La Rambla de Levos que está en Totana? En Totana, al pasar Totana, está la Rambla de Levos que iba allí, a una altura sobre el nivel del mar de 200 metros aproximadamente. Que para que se haga la gente una idea, 200 metros en Alhama puede ser... El pueblo mi puerta está a 200 metros justo. El jardín de los patos está a los 200 exactamente. Metros, que solo se podría regar hasta ahí. Hasta ahí, de ahí para abajo. Ya. Y claro, ante las autoridades nuestras, esto era un fracaso. Al aparecer posteriormente el decreto 674/1973 de 15 de marzo, publicado en el Boletín Oficial de 10 de abril, por el que se acuerdan las actuaciones de reforma y desarrollo agrario en la comarca del Valle del Guadalentín, en el que Alhama de Murcia está radicada y que a su vez comporta el señalamiento de su zona de riego, vemos que por este término municipal el riego se ciñe desde la cota 200 hasta el río Guadalentín, con lo que, en nuestro criterio, quedan fuera de riego una gran cantidad de hectáreas de riqueza ya creada y de contrastada calidad y rentabilidad. Tanto hablar del trasvase Tajo Segura y regar en Alhama, pues toda la parte... De los huertos nada. Nada, es decir, que toda la parte buena de clima y de tierras sueltas y buenas, pues se quedaba fuera. Y entonces pues se empezaron una serie de gestiones que las primeras gestiones no las viví yo, que fue cuando era alcalde Antonio Núñez, como todos sabemos. Yo me puse en contacto con el gobernador, fui a hablar con el gobernador civil, tuve con él una escena un poco... Yo hacía 2 días que tomaba posesión de la alcaldía y me fui, me acompañaron a caso hecho José María Díaz Muñoz y Pedro Coronel. Los saludé, los presenté y tal, y hablamos del agua. Este problema es tremendo, esta exposición. ¿Qué vas a decir? Si yo también soy interesado en el tema, yo tengo la finca en Cueva de la Almanzora, Almería, ¿qué me vas a decir de esto? Yo tengo contactos en Madrid que pueden ser muy útiles
y que se me han ofrecido. Había 2 contactos que se me han ofrecido. Dice, esos contactos tuyos orinan por donde yo y cagan por donde yo. Aquí estoy yo para resolverte los problemas. Y ya se empezó a mover todo aquello y a tomar cuerpo, y que esta segunda parte, esta ya la viví yo, porque yo acompañé 4 veces a Juan Pedro Sánchez Puerta cuando era el alcalde, que lo terminó de realizar todo el proceso para que se cambiara. Pues fuimos 4 veces a Madrid y lo vi pelearse con un tío del ministerio y le dijo, perdone usted, pero usted no sabe nada de agricultura, porque el regal en mi pueblo, la zona baja, pues eso no vale para nada. Y bueno, total, que se empezó aquello, y la verdad es que consiguió que la estación elevadora de ir, como te he dicho al principio, en Lébor, se trajera aquí a Alhama y se elevara el agua a 800 y pico metros, que es, pues, que riega todo lo bueno de Alhama. Era que el decreto del 71 nos ponía la cota de 200 metros por la puerta de mi casa. Entonces, tanto Juan como yo le dijimos a Juan Pedro que eso era una barbaridad. Y entonces me encargaron un escrito que llevamos personalmente en mano al presidente de IRIDA, el ingeniero Pazos. Dijo, esto se acaba. Y entonces salió el último decreto, el del 75, asignándonos las zonas regables, tal y como le decíamos en el escrito nuestro. Eso fue un éxito. Entonces, a este decreto, a este escrito, y a otro, supongo que habría otro, sale el decreto de 1975. Y nos dan exactamente lo que pedimos. Primera zona, Rambla de Algeciras, canal, carretera de Cartagena, Río Valentín. Segunda zona, carretera de Cartagena, canal, término municipal de Totana y Río Valentín. Eso lo conseguimos con esto. Que entendemos por todo lo expuesto que los riegos existentes serán redotados, porque hablaban de riegos nuevos. Si no se salva esa riqueza, el trasvase no tendría razón de ser. 3, que como no está prevista su redotación, se iba a modificar el decreto por lo que atañe a Alhama de Murcia, en el sentido de que tendrán prioridad de riego los regadíos existentes o tradicionales, manteniendo sus actuales unidades de cultivo, sustituyendo la línea que cierra el polígono a que se refiere la tan repetida disposición, de modo con que suba la misma por el límite municipal entre Libria y Alhama hasta llegar al canal principal, y por este mismo hasta el límite municipal entre Alhama y Totana, y por esta hasta la margen izquierda del Río Valentín, y mantener el resto del polígono dentro del perímetro que señala el decreto, con lo que se regarán por gravedad las 639 hectáreas a que alude el punto quinto de nuestra solicitud, que se redota a sí mismo de caudal bastante a las 488 hectáreas situadas entre la otra margen del Río Valentín, la costera, pedanías de Cañarico y Costera, y que están en plena producción. Que se dedique el remanente del caudal que se nos tiene asignado a los terrenos donde está prevista la estación de Irida, con la que se cubren todos los objetivos de justicia social que se persiguen por ese instituto. Que si faltara agua para el polígono que comprende el decreto del 73, se cubre con la dotación que se nos designa en la prevista segunda fase del trasvase del Ebro, segunda fase que aún no se ha hecho todavía. A esta generación última que no ha vivido aquello que hemos estado hablando, pues no tiene una idea, pues el agua del trasvase pues viene aquí lo mismo que podía haber ido a otro sitio. Pero la verdad es que la gente mayor sí tenemos conciencia de lo que era y de lo que es, de lo que ha ocasionado el agua esta a lo que había de antes. Y sigue ocasionando, aunque la verdad en sí que la agricultura ha perdido protagonismo. Hace falta agua, y claro, dice, no solamente agua, para beber también, porque la traemos de un río llamado Teivilla, en la provincia de Albacete,
Sabes que la Mancomunidad de Tevilla nació en el año 1924, la creó el alcalde don Diego de Banco. Se pagaba incluso un suplemento de la contribución rústica para ir pagando el dinero posible para hacer la conducción, que la conducción se hizo por Bastarreche, claro, porque todas las cosas de España son iguales. En cuanto cambian de régimen, todo se paraliza. No se hizo en la dictadura porque no dio tiempo. Hágase el trasvase respetando todo lo que sea posible los derechos de que tenga naturalmente la cuenca del Tajo. En el año 63, junio del 63. El 65 se marchó Bión y entró Federico Silva y hubo trasvase. El impacto de la llegada del agua del trasvase apenas causó impacto. No hubo mucha emoción. La verdad es que no hubo mucha emoción. No se festejó con cohetes ni nada de eso. Que no cabe duda que fue una obra maravillosa y una obra enorme en aquellos tiempos que no había las máquinas que hay hoy y todo eso. La verdad es que fue una obra de una gran importancia económica y técnica. Después del trasvase se creó una comisión en Murcia, que era algo así como un plan de desarrollo, como que había hecho López Rodó en otras regiones. Hay que plantar almendros. Cada cual venía aquí y dice una cosa, no, hay que poner soja. Es un verdadero follón. Y se creó una comisión en Murcia, que la integramos estos señores, más, repito, don Octavio Carpena, y esta fue la comisión. Estaba un servidor, alcalde, el gobernador civil, don Luciano de la Calzada, delegado del gobierno de la Confederación Hidrográfica del Segura, y don Julián Pradera, director jefe de la Confederación Hidrográfica del Segura. La comunidad de regantes de Alhama de Murcia nace a partir de que en el año 73 hubo un plan coordinado que era para intentar desarrollar la agricultura en todo lo que era el Levante español. A partir de ahí se empieza una serie de trámites en los que llegan en el año 77, en diciembre del 77, siendo alcalde Ginés Díaz Bosque, se reúnen por primera vez agricultores para ver cómo se podía formar una comunidad de regantes por la previsible llegada de aguas del trasvase Tajo Segura. Es decir, en esa reunión se creó una gestora que estaba encabezada por don Jesús Martínez Pujalte para que se crearan los estatutos y se diera constitución a la comunidad como tal. En el año 1978 se hace publicación en el periódico La Línea y La Verdad, es decir, que se iba a haber una asamblea constitutiva el 17 de junio del año 78. En esa asamblea constitutiva se crea la primera directiva de la Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes y se aprueban unas ordenanzas provisionales. Posteriormente es el Ministerio el que da validez a esa constitución de la comunidad y a esas ordenanzas en una orden ministerial que es sale el 1 de agosto de 1979. Por eso lo que hablamos de que se constituyen los 40 años de la Comunidad de Regantes desde que salió publicada la orden ministerial de la creación de la Comunidad de Regantes como tal. Durante el periodo de estos 40 años ha habido 5 presidentes, es decir, el primero fundador que fue don Jesús Martínez Pujalte, después José Cerón Martínez, después tuvo Benjamín López Martínez Mena, Cristóbal Carrasco Sánchez y el presidente actual Fulgencio Aguilar Moreno. El trasvase como tal empezó a llegar a Murcia, a la región de Murcia, en octubre de 1979, pero para Alhama, es decir, por las obras del trasvase se fueron posteriores, realmente llegó sobre mayo de 1980, es cuando llegó las primeras aguas que llegaron a Alhama para regar el trasvase Tajo Segura. Lo que siempre me han contado la Comisión Técnica Mixta, que fue la que iba viendo por los pueblos la cantidad de agua necesaria, y Alhama, Librilla y Totana son los 3 pueblos que le asignaron la mitad de la dotación. Y la otra mitad de aguas propias, que se supone que estaban en pozos y otras aguas. Y cuando los pozos se han secado... Y cuando se han secado los pozos, pues nos hemos quedado con la mitad. Los pozos, aquí todos tenían un grado de salinidad tan alto que lo que poco a poco iban estropeando los suelos. Lo mismo que con este agua se han recuperado suelos y teníamos zonas, por ejemplo en la zona baja, donde yo he visto sembrar cebada y no nacer de la cantidad de sal que había.
hoy van frutales estupendamente. Y bueno, hay unas plantaciones a la orilla del río, hay en toda esa zona de almendros, que eso es una bendición. Hay unos parrales maravillosos, olivos, melocotón. Es decir, que esto ha cambiado pues las condiciones del suelo enormemente. Cuando no había trasvase se regaba con los pozos que había. Y había una huerta muy pequeña, aquí en Los Molinos, y extensiones muy pequeñas donde había un pozo, es donde únicamente había vida. Luego vino el agua de la Loma Ancha, que es la que dicen de Caravaca. Sí. Con eso se reavivó un poco el asunto de regadío. Pero ya el boom fue cuando vino el trasvase, que se puso en cultivo prácticamente todo el pueblo. Yo he vivido el riego tradicional por los canalillos, Sí. he sido repartidor. El de Amanta, el de El Regala. de Amanta, Sí. regábamos de día y de noche, se soltaba el agua de las tomas y conforme te tocaba, uno detrás de otro. Lo mismo era de día que de noche. Siempre había 4 o 5 relojeros, ya está dividido por polígonos de riego y cada repartidor relojero era el encargado de reparto de esa zona. Y después ya empecemos a hacer las balsas y ya se evitó bastante el riego por la noche. Y ahora ya con la modernización, pues simplemente la goma y se riega por goteo cuando uno quiere. Pues nosotros sacamos el agua del trasvase, llenamos nuestros pantanos y entonces hemos hecho tuberías primarias que las ha hecho Confederación y nosotros también hicimos unas tuberías que no estaban en su momento, pero bueno, de las tuberías primarias pasa a las secundarias, que estamos haciendo nosotros, la unidad de regantes, de las secundarias, entonces cada parcela tiene su caseta de riego para varias parcelas, lo normal son que sean 3, 4, 5, y de ahí se le ponen las gomas a los bancales y ahí está el riego completo, riego por goteo, le estamos dando, queremos darle a las 5.096 hectáreas. El dinero del agua se reparte son tres, se le da a Castilla-La Mancha, al Gobierno Central y a la Confederación. Y la comunidad cobra solo los gastos, que algunos se creen que nosotros cobramos los 34 euros. Hemos tenido que hacer los caminos para poder pasar las tuberías primarias, porque si no Confederación, Ministerio de Medio Ambiente no nos hacían las obras, y hemos tenido que tomar unos terrenos de los agricultores que ahora tenemos que pagarlos entre todos los agricultores, se quedan para todo el AMA, para toda España, para todo el mundo, y nadie nos ha ayudado con un céntimo a pagar estos terrenos para que se hagan esos caminos. De ellos, sí, disfrutar de ellos, disfrutamos todos, y bueno, habrá que ver si se puede tomar alguna medida para poder conseguir que nos ayuden. Que de regar con el sistema de canalillo, como siempre se ha regado, teniendo una balsa en el campo y teniendo un motor de corriente para el goteo, a este sistema hay un 50% de ahorro de agua. En verano se evapora el 20% mensual del agua que hay en una balsa. Por el transporte se pierde otro 20%, ya tenemos un 40%. Y el resto se pierde entre consumo de energía y gastos. Con este sistema estamos de aquí al AMA habrá 120 metros, tenemos 12 kilos de presión abajo, con lo que funciona todo con una pila, sin consumo ninguno. Una pila alcalina, un año de funcionamiento. Y de la otra manera hay que tener la luz, hay que tener la balsa, por no decir de regar a manta, que había que estar labrando, había que estar lo que se hacía antes, regando, atrajillando. Ahora mismo una finca manta yo no la tendría, es imposible de tenerla, no sería rentable. Los agricultores mayores no cambian, es muy difícil. Los jóvenes sí, todas las grandes explotaciones y productivas están todas a gotero. No hay ninguna explotación que dé dinero que esté a manta. Y se pueden ver en los parrales, huertos y en todo lo que hay aquí en Alhama. Pues estos son los canalillos que han estado en servicio muchos años, de riego tradicional. Canalillos de distribución del agua. De distribución del agua. Entonces vienen 3 canalillos y aquí pues se derivan a varios sitios. Y se hacía así. Y hay un aforo de otra agua, eso creo que es de los pozos de Campí, y de aquí pues se distribuía a las fincas para riego tradicional. Luego entre los repartidores siempre ha habido que hablar para ver si el agua va para este sitio, para el otro, para poder echarla por aquí o no, o va a estar ocupado un canalillo, otro.
Entonces ahora como se ha implantado este sistema, aquí tenemos una caseta de hidrantes y cada finca tiene su contador. En el contador comunero, se sirve el agua cuando le hace falta y simplemente pues se toma lectura y a correr. Y esta es la tubería que sale de la balsa, que aquí se ve, porque estaba en un sitio estrecho y se puso vista, que es una tubería grande que es la que da servicio a las restantes casetas que hay. Y así todas las fincas tienen su toma, directamente de la balsa. El agua de riego aquí en este pueblo Es más que el oro. sí, Más se que controla mucho. A diferencia de lo que mucha gente piensa, esto está todo medido. No se puede hacer nada ni derivar agua porque está medida, toda. La que entra y la que sale. Esta es la red primaria. Bien. Y aquella es ya la que sale de plástico, la secundaria. Ventosa y llave de corte por si hay alguna avería. Si se reventase por algún motivo, se cierra ahí y queda en servicio el resto. Y esta obra, esta la estamos haciendo al 50% de subvención con la consejería. El resto lo pagamos nosotros, los regantes, que son las casetas, las secundarias, las casetas, las tomas y la goma, la distribución. Este es el embalse del Amarguillo, que tiene alrededor de 100.000 metros cúbicos. Es el más grande que tenemos y el primero que se hizo, que lo hizo la consejería. Pero que eso que los caños ya es otra especie a extinguir. Pues esto irá cada vez a menos. En su momento, desde un principio, la estaba regando la comunidad de regantes. Sí. Entonces aún no se había hecho la depuradora, o sea, el agua estaba prácticamente casi sin depurar. Y después ya cuando se hizo la depuradora nueva es cuando ya se pidió la concesión y nos la concedieron, aunque después se la han concedido también a otra zona de Alhama, Sí. una pequeña concesión ya al ayuntamiento, pero que la regamos nosotros. El agua ahora mismo es propiedad de la comunidad de regantes y de la costera norte, que tiene una concesión pequeña, y del ayuntamiento de Alhama, pero la propiedad en sí es de la comunidad autónoma y el agua es buenísima. Yo creo que a veces viene mejor que la de Trapase. El pantano le caben unos 40.000, tiene 40.000 metros cúbicos, unas 300 horas de agua le caben. Y estamos haciendo, bueno, en el invierno hay menos agua, en el invierno hay más agua que en el verano, porque en el verano el pueblo Sastre se queda con poca gente, Sí, Pues se van a sí, la playa, sí, tal, sí. y en el invierno que hay más, entonces la destinamos sobre todo a la zona baja, de la zona regable de aquí de Alhama, de la Calavera y todo eso. De la depuradora nosotros solo tenemos esto, los otros embalses son los que estaban antiguamente, los primeros, y que este es nuestro, esto lo hicimos nosotros, la comunidad de regantes lo hizo, y el resto pues están ahí, que lo que sirven para tener los patos y demás fauna. Aquí, como ha dicho el presidente, hay 3 concesiones. Una la tiene la costera, otra nosotros, que es de unos 890.000 metros cúbicos al año, y otra que tiene el ayuntamiento de Alhama para los parques y jardines, que los parques y jardines riegan, digamos que riegan de este agua. De la depuradora hay un pequeño caudal ecológico. Ajá. Que pasa por las lagunas, pero vuelve a venir Vuelve aquí. a venir. Es aquel chorrico Sí. que se ve, no se pierde ni una gota de agua. Ya tiene que ser que esté un mes lloviendo y que la gente no quiera y que no quiere de ninguna manera regar, pero la vamos embalsando como podemos. Incluso las balsas estas de lagunaje, ha habido años que las hemos embalsado también. Y luego, pues cuando ha llegado el buen tiempo que se ha necesitado de riego, pues hemos vaciado esta y las otras. Que del campo de Lorca y del campo de Cartagena del Trasvase sale el 50% de la hortaliza que se consume en Europa. Eso no lo sabe la gente, pero gracias al canal. Si no, Sí, señor. cero.
Ten en cuenta que el agua, estos precios no la pagan en ningún sitio de España. O sea, es que como se paga aquí el agua, que es otro gravamen que tenemos encima de todo, ni en ningún sitio de España ni en parte de Murcia, que riegan de la cuenca y no les cuesta nada más que un simple cano. O sea, aquí hay que pagarlo todo, ayuda ninguna. Y tenemos que subsistir pues, como podamos, y de todas maneras dando gracias a que está. Pues hablamos así en el agua del trasvase, sería pues nada, no sería nada. Lo que había que hacer era hacer algún otro pequeño trasvase para que este no fallara, porque este ya están dando campanadas de que nos queda poca agua. Y la verdad es que fíjate que cuerpo o que golpe de agua viene, pero en realidad es poca para la que necesitamos. Los políticos actuales no tienen sentido de Estado ni de nación. No sé de dónde han sacado estas teorías de que España no es una nación. Pero es que los ríos son de España, los ríos. Es que es la ley del agua, es la ley del agua, si la ley está ahí, el código civil están ahí. Yo tengo un sitio que es agua mía y lo llevo donde quiero. Tendré que pagar naturalmente las consiguientes, todo lo que tengan que pagar en expropiaciones. Pero ¿de qué son los ríos? De España son los ríos. España es una nación, tiene un gobierno que la rige. De manera que es absurdo por completo que la gente se oponga al trasvase.